Gloria a nuestro Dios, hermanos. Gracias a su misericordia, a su bondad que es derramada en cada uno de nosotros, la cual o por la cual estamos aquí. Nos reunimos todavía, respiramos. Su nombre sea glorificado, bendito por los siglos de los siglos. Estamos ya en el verso número 4 del capítulo 20 del libro de Revelaciones. Y dice, y le voy a compartir, ustedes síganme con su mirada tan solamente, los versos 4, 5 y 6. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vimos en la clase pasada, hermanos, ya de los versos 1 al 3, cómo Juan introduce o habla acerca de un milenio, pero habla o se refiere a un milenio terrenal. Y ese milenio terrenal abarca, recordemos, desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta casi su segunda venida. Estos 1000 años de los que habla el apóstol Juan, aquí en esos versos 1 al 3, significan algo glorioso. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios que habita en dónde? Todavía en la tierra. Y tal vez nos preguntemos, ¿por qué es glorioso? Para ellos o para nosotros que estamos todavía en la tierra. Porque precisamente Satanás, que es el calumniador y que es el acusador que llegaba delante de Dios para acusar a los escogidos de Dios, en esos momentos Juan habla de que ha sido atado. Y no nada más atado, sino que ha sido encerrado, recordemos, en un pozo sin fondo, en un pozo infernal. Allí se encuentra Satanás atado con esa cadena grande que viene en la mano de ese ángel que desciende de la presencia de Dios mismo. Ahora, es importante que este cuadro o esta imagen que estamos viendo de ese ángel que desciende se le dé una interpretación simbólica y nunca literal. Satanás fue puesto en ese pozo, sí, fue encadenado, sí, pero eso habla tan solamente de una restricción, de un límite a su poder, de un límite a su autoridad, límite sobre las naciones, porque él ejercía, recordemos, poder, él ejercía autoridad sobre las naciones y él las engañaba. Entonces es algo glorioso, algo majestuoso, porque Satanás se le han puesto límites, se le ha restringido su poder y ya no tiene ese poder, ya no tiene esa autoridad sobre las naciones. Ahora, el Evangelio experimenta como consecuencia de ese encadenado, de ese atado de Satanás, un crecimiento en todo el mundo. Y misiones envían a sus misioneros, ahora sí, por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y empieza el mundo entero a experimentar un crecimiento espiritual, cosa que cuando Satanás estaba libre no lo experimentaban. La Biblia se ha traducido en más de 1000 idiomas. El Evangelio ha crecido hasta el último rincón del mundo ha llegado y Satanás no ha podido hacer ni hará nada por impedirlo, porque se encuentra limitado, se encuentra
restringido. Oigan, y de cada nación hay conversiones en personas que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida desde la eternidad. Y Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada. Nosotros somos también un fruto de esas conversiones. Gracias a Dios que ha atado, que ha limitado, que ha restringido el poder de Satanás, un día el Evangelio del Señor llegó a nosotros y nosotros le abrazamos. Y hoy nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esa obra majestuosa que Él hizo a favor nuestra. Y todo eso es consecuencia entonces de ese atar, de ese encerrar de Satanás. Por eso son momentos gloriosos. Pero por muy gloriosos, por muy hermosos, estos eventos no se compara o no se puede comparar con lo que se está viviendo en el cielo. ¿Quiénes? Los que ya han partido con el Señor, los que están en la presencia del Señor. También ellos están en ese milenio, en ese periodo de 1000 años, pero un milenio celestial, a diferencia del terrenal que nosotros estamos experimentando. Y Juan dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos. Yo les pregunto, ¿quiénes? Los que recibieron facultad, dice Juan, los que recibieron esa autoridad, ese poder de qué? De juzgar. Oigan, de tomar esa decisión, de enjuiciar a quienes, a las naciones, y lo hacen juntamente con Cristo. Y son los mártires, son aquellos que no adoraron a la bestia, quienes reciben esta facultad, esta autoridad, este poder de juzgar al mundo juntamente con Cristo. Los santos en el cielo tienen este honor, este privilegio, cada redimido, cada persona que ha abierto su corazón al Señor, cada persona que se encuentra ya en estos momentos en la presencia del Señor, tienen este honor, tienen este privilegio, hermanos. Honor y privilegio que también tenemos nosotros o tendremos nosotros cuando partamos a la presencia de nuestro Señor, cuando Él nos llama a su presencia. Tendremos este honor, tendremos esta bendición, este privilegio de juzgar. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo lo ha prometido. Y si lo ha prometido Jesús, es algo que yo debo de confiar, es algo que yo debo de creer totalmente, porque viene de Jesús mismo. En el capítulo 3, del verso 21 de Apocalipsis, dice la palabra de nuestro Dios, al que venciere, ¿quién es el que vence? El creyente verdadero. Aquel que aún en medio de la adversidad y de los problemas, de la aflicción, de la tribulación, ellos permanecen fieles a su Señor. Ellos son los que vencen. Dice, le daré. ¿Qué cosa? Que se siente conmigo, dice Jesús, ¿en dónde? En mi trono. ¿Quiénes son los que se sientan entonces en el trono de Jesús para juzgar a las naciones? Oigan, los que vencen, el verdadero creyente, el que aún a pesar de la adversidad, el que aún a pesar del dolor, del sufrimiento, permanece fiel, permanece creyéndole a su Señor. Ellos, cada uno de nosotros, tendremos este privilegio, este honor, esta bendición, oigan, de parte de Jesús mismo. ¿De qué? De sentarnos en su trono. Dice, así como yo he vencido,
y me he sentado con mi Padre en su trono. En el capítulo 5, el verso 10 dice, y no has hecho, y nos has hecho, dice, para nuestro Dios. ¿Quién nos ha hecho? El Cordero, Jesús mismo. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. ¿Quién nos hizo? Jesús, el Cordero inmolado. Y como reyes y sacerdotes, dice, reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes? Los verdaderos creyentes del Señor. Los que vencen, los que se mantienen fieles al Señor. Aún en medio de cualquier situación, ellos permanecen creyéndole a su Señor. Sigue diciendo Juan, y vi las almas. Palabra almas, según nuestro contexto, se traduce como espíritu. Y vi las almas, vi los espíritus. ¿De quiénes? De los decapitados, de aquellos que han sido degollados, de aquellos que se les ha cortado la cabeza. Y notemos, Juan ve, dice, las almas de estos decapitados, de estos que han sido perseguidos, de estos que han sido atribulados, de estos que habían perdido la vida, que habían sido ejecutados. Y dice, por causa, hay una causa. Se puede perder la vida por muchas cosas, pero el creyente verdadero dice, aquel que ha sido maltratado, que ha sido perseguido, atribulado, que ha muerto. Esa es la causa por lo cual Juan ve sus almas de ellos y da dos causas, dos razones. La primera dice, por el testimonio de Jesús. Oigan, por vivir vidas de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Por vivir vidas totalmente consagradas a Jesús. Vidas que prefirieron morir primeramente antes de negar su fe en Cristo. Y fueron personas, perdón, que murieron bajo espada. Personas que fueron quemadas vivas. Personas que fueron arrojadas a las fieras y las fieras las desbarataron, las hicieron pedazos. Pero prefirieron todo esto antes de negar su fe en Cristo. ¿Por qué razón? Porque vivían vidas de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Porque vivían vidas totalmente consagradas al Señor. Y esas son las almas que Juan ve primeramente. Dice, y por la palabra de Dios. Es la segunda causa. Por proclamar, por predicar la palabra de salvación, ellos murieron. Ellos fueron degollados.
Ellos padecieron a espada. Ellos fueron quemados. Ellos fueron arrojados a las fieras. ¿Por qué causa? Por predicar la palabra de nuestro Dios. Cabe aquí una pregunta, hermano, que cada creyente debe de hacerse. Y la primera sería esta. La primera causa. ¿Realmente llevo una vida de acuerdo con el testimonio de Jesús? La segunda sería, ¿realmente estoy compartiendo la palabra de nuestro Dios? Oigan, a tal grado que eso que yo estoy haciendo, que yo estoy practicando, que estoy anunciando, provoque una tribulación, provoque una persecución y me traiga la muerte. ¿Realmente lo estoy haciendo así? En el capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 9, dice Juan, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, dice, ¿qué cosa? Las almas, dice, de los que habían sido muertos por cualquier causa. No, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Oigan, su forma de vivir, su forma de expresarse, su forma de hablar, de actuar, de obrar diario, fue la causal de la muerte de ellos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios, hermanos? ¿Realmente llevamos vidas consagradas a nuestro Dios? ¿Realmente mi vida está en completa y total adoración y rendición delante de Dios? ¿O cómo se encuentra? Juan sigue diciendo que también vio, dice, los que no habían adorado, dice, los que no habían reverenciado, los que no se habían postrado, los que no habían caído de rodillas delante de la bestia, dice, ni a su imagen. Dice, y que no, notemos, y que no recibieron la marca en sus frentes. Recordemos que la frente simboliza los pensamientos. Es decir, que no andaban como piensa el mundo, como piensa Satanás en la mentira, en la vanidad. Dice, ni en sus manos. Las manos recordemos que simbolizan las obras. No adoraron a la bestia, pero tampoco, oigan, pensaban, actuaban, obraban de acuerdo a ella. ¿Realmente así se encuentra nuestra vida? Nuestros pensamientos están enfocados, están canalizados para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Las manos que Dios nos ha dado realmente se están utilizando para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Las obras que Él creó de antemano, realmente yo ando en ellas. Y si no es el momento de decirle, Señor, primeramente perdóname. Porque, Señor, ni siquiera son mis obras. Son obras que tú ya preparaste.
desde la eternidad. ¿Para qué? Para que yo anduviera en ellas, para que yo las realizara. Oigan, como un acto de obediencia y de rendición a nuestro Dios. Ahora yo les pregunto, ¿son dos grupos de santos que habla aquí Juan? Los mártires decapitados y los fieles que no adoraron a la bestia, ¿son dos grupos diferentes? La respuesta es no. Juan incluye en los mártires a todo creyente fiel y verdadero del Señor. Ahí incluye Juan, en ese grupo de mártires. ¿Por qué razón? Porque ningún creyente está exento, oigan, de ser un mártir. Ningún creyente está exento de ser maltratado, de ser perseguido, de ser afligido. Ningún creyente está exento. Por esa razón, también Juan en este grupo de mártires está incluyendo a todos los santos, a todos los creyentes verdaderos. En el capítulo 17, el verso 6 de Apocalipsis dice, y vi a la mujer ebria, dice, de la sangre de los santos. Oigan, de la multitud de creyentes. Dice, y de la sangre, dice, de los mártires de Jesús. Juan ve a esta mujer que fue la causante, dice, de la sangre, de la muerte de quienes, de los santos, de la multitud de creyentes. Pero también dice de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, no todos los santos son mártires. ¿Qué quiero decir con esto? No todo creyente, estoy diciendo que va a ser un mártir, pero sí todos los creyentes son santos. Dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, experimentaremos también aflicción. En algún momento de nuestra vida seremos tal vez escarnecidos, recibiremos burlas, maltratos, rechazos. Y eso habla también de ser un mártir. De eso habla. Y cada mártir es un santo, es un creyente. Cada uno de ellos. Pero no todos los santos seremos mártires. Algunos sí, algunos no. Algunos sí en mayor escala, algunos en menor escala, o algunos simplemente no. Recordemos que el apóstol Juan fue el único de todos los apóstoles que murió de una muerte natural. Fue el único. Y al último ya de años fue llevado a esta isla de Patmos. Y fue por causa, también recordemos de qué, del evangelio, por causa de su testimonio de Jesús. Y también lo hace un mártir también, aunque murió de una muerte natural, a diferencia de los demás apóstoles. Ahora, hay una pregunta, o podemos formular una pregunta. ¿Dónde ocurre este milenio? Y esto es importante. El milenio que habla Juan de los versos 1 al 3 es en la tierra. Pero el milenio que habla Juan del verso, 4 al 6 es en el cielo. Juan dice, vi tronos. Los tronos están en el cielo, en la presencia de Dios.
Los creyentes se sentarán en los tronos. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 2, y al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Y aquí dice, un trono establecido ¿en dónde? En el cielo. Juan ve estando en el Espíritu, estando en esa situación, dice que él ve un trono que está establecido ¿en dónde? En el cielo, en la morada de Dios, en la presencia de Dios mismo. Dice, y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese que está sentado? Dios mismo. Dice el verso 4. Y alrededor del trono había, dice, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces son los mártires aquí simbolizados por los 24 ancianos que se sientan en esos 24 tronos. Los que están en la presencia de Dios, los que están en el cielo mismo. Entonces, estos tronos están en donde? En el cielo. Por lo tanto, este milenio del cual habla Juan ocurre en donde? En el cielo. Juan también dice, vi las almas. Y notemos, no ve cuerpos. Al contrario, ve decapitados, dice, de los decapitados. Las almas de los santos que están en donde? En el cielo. Estas almas que están separadas ¿de qué? De su cuerpo. Almas que están vivas y que reinan ¿con quién? Con Cristo. Entonces, las almas en donde se encuentran en el cielo. Este milenio entonces ocurre en dónde? En el cielo. Juan dice también que reinaron, dice, con Cristo. ¿Dónde habita Cristo en esos momentos? En el cielo. En el cielo vive y reina por los siglos de los siglos. Y es allí donde sucede este milenio, estos 1000 años que el apóstol Juan está narrando en este capítulo 20, versos 4 al 6. Pero sigue diciendo Juan, pero los otros muertos, ¿quiénes son esos otros muertos? Los incrédulos, aquellos que rechazaron a Dios durante toda su vida, aquellos que tuvieron la oportunidad de haber cambiado el curso de su vida, el destino de su vida, pero no lo hicieron. ¿Por qué razón? Porque eran adoradores de la bestia, porque tenían la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Por esa razón rechazaron a Jesús. Estos son los otros muertos. Dice Juan que estos muertos o estos otros muertos no volvieron a vivir. Entendamos que están muertos. Dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta que termina este milenio en el cielo. Estos otros muertos, dice, vuelven a vivir. Ahora, es importante esto. El incrédulo, el impío, aquel burlador, aquel que rechaza a Dios, cuando muere físicamente, espiritualmente sigue muerto. ¿Por qué? Porque lo estaba antes de morir. Él estaba muerto. Y lo sigue estando aún después de su muerte. Espiritualmente sigue muerto.
Por eso Juan dice, no volvieron a vivir. Porque era una persona muerta. Aunque tenía vida físicamente, estaba muerta. Pablo dice, en sus delitos y pecados están muertos. Entonces este incrédulo muere y espiritualmente sigue muerto. ¿Por qué? Porque se ha apartado o porque ha tomado la decisión de desechar al único que es la fuente de vida, que se llama Cristo Jesús. Por esa razón se encuentra muerto y muriendo, sigue estando muerto espiritualmente. Durante el periodo de 1000 años, hasta el juicio final, cuando Jesús venga, los impíos, los incrédulos, permanecen muertos espiritualmente. Oigan, a diferencia de los creyentes que permanecen en la gloria, en la majestad, en la presencia del Señor. Entonces, durante todo este periodo del milenio celestial, de estos 1000 años, que inician con la primera venida de Cristo y termina o culmina justo antes de su segunda venida, estos impíos permanecen muertos espiritualmente. Pero en el juicio final, cuando Jesús aparezca, aparecerán nuevamente delante de Dios. Por eso es que Juan dice, no volvieron a vivir. Nos da a entender que van a vivir. Pero ellos vivirán cuando en el momento justo y preciso del gran día del juicio final. Pero van a vivir para ser enjuiciados, para ser condenados y para experimentar la segunda muerte. Ahora en cuerpo y alma permanecerán totalmente separados de la gloria de Dios. Pero ellos van a resucitar en esa resurrección grande y gloriosa para el creyente, pero triste y lamentable, llena de terror, de horror para el incrédulo. Pero van a resucitar. Allá en Juan capítulo 5, verso 28, palabras de Jesús mismo dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, notemos la palabra, todos, ¿quiénes son todos? Creyentes y no creyentes. Los que están, dicen, en los sepulcros, oirán su voz, la voz de Jesús. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno, entendamos, los creyentes, saldrán a resurrección de vida. Oigan, vida eterna al lado de su Señor. Mas los que hicieron lo malo, dice, entendamos, incrédulos, que en vida le rechazaron. Dice, a resurrección, van a resucitar, sí, pero de condenación, es decir, separados, lejos de la presencia de Dios, serán lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego que arde en azufre. Porque ese es su pago, porque ese es su lugar, porque esa es la segunda muerte que ellos van a experimentar, a diferencia del creyente, que esta segunda muerte, dice, no tiene ya poder, no tiene potestad sobre el creyente. Sigue diciendo Juan, esta dice,
es la primera resurrección. Ahora, esta frase, hermanos, debería verse como la conclusión del versículo 4, según nuestro contexto posterior del verso 6, donde los santos viven y reinan con Cristo 1000 años. Allí entra esta frase. Esta es la primera resurrección, porque son ellos los que experimentan esta primera resurrección. ¿Quiénes? Los santos. ¿Y en qué momento la experimentan? En el momento de su muerte física. En el momento que son trasladados de esta tierra llena de pecado, llena de maldad, al cielo mismo de nuestro Dios. Allí se experimenta la primera resurrección. Pero también el creyente verdadero experimentará una segunda resurrección. ¿Cuándo? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos unamos a nuestros cuerpos ya glorificados. El creyente verdadero muere una vez, pero resucita 2 veces. Una espiritual y una físicamente. Espiritual cuando es trasladado de la tierra, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esa es la primera resurrección espiritual. Físicamente, cuando viene Jesús y resucita su cuerpo y se une alma y cuerpo, y ese cuerpo es glorificado. Entonces el creyente verdadero muere una sola vez, la muerte física, pero va a experimentar 2 resurrecciones, la espiritual y la física, cuando venga Jesús en ese gran y glorioso día, el día del Señor. El impío resucita una vez, pero muere 2 veces. Muere la primera vez físicamente y muere nuevamente espiritualmente cuando venga Jesús y lo resucite. Una sola resurrección, pero 2 muertes experimentará. ¿Quién? El impío, aquel que le ha rechazado una y otra vez, aquel que no estuvo dispuesto a abrir su corazón para decirle: Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida, transforma mi vida. Él estará experimentando esto. Una resurrección, 2 muertes. Sigue diciendo Juan, verso 6, bienaventurado, afortunado, dichoso. Y no nada más eso, dice, y santo, sagrado. Oigan, separado del pecado, separado del mundo y consagrado a Dios. Este es el que tiene, dice, parte en la primera resurrección. ¿Quién? El que ha sido separado del mundo y ha sido consagrado, ¿para quién? Para Dios. Este ha pasado de muerte a vida y disfruta hoy, en estos momentos, porque ya está con el Señor, de la presencia de su Señor. Y notemos, es una bienaventuranza doble. Es afortunado, pero también es santo, dice.
Y esa bienaventuranza doble es aplicable, se aplica únicamente, exclusivamente a quién, al pueblo verdadero de Dios. A cada creyente a través de todos los tiempos es aplicada esta bienaventuranza. Afortunado y santo. Somos bienaventurados, hermano, por haber abierto nuestro corazón al Señor. Cuando sabemos que ni aun eso es obra de nosotros. Somos bienaventurados por estar en este camino, por creer y confiar en el Señor. Somos bienaventurados. Pero también somos santos y eso no se nos debe olvidar nunca, hermanos. Porque es la santidad la que distingue a un hijo verdadero de aquel que no lo es. Porque un hijo verdadero del Señor busca cada día esa santidad. Porque un hijo verdadero del Señor vive delante de su Señor de esa manera, esforzándose cada día en vivir vidas consagradas, vidas santificadas delante de su Señor. Por eso eres afortunado, por eso eres dichoso y por eso debes de vivir siempre de esta manera. Porque eso te distingue del resto del mundo. Porque el mundo vive diferente. Nosotros vivimos de esta manera, en santidad. Pablo, allá en Romanos, texto muy conocido, en el capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, notemos a quién se dirige, al mundo entero, no, ¿a quién? A hermanos, a cada creyente. Dice, os ruego por las misericordias de Dios, notemos, hay una súplica, hay un ruego. Y notemos, es por las misericordias de Dios, por esa misericordia de Dios que te mantiene vivo, por esa misericordia de Dios que es nueva cada mañana y tú mejor que nadie la disfrutas. Por esa misericordia de Dios, dice el apóstol Pablo, presenta tu cuerpo, notemos, presenta tu cuerpo como creyente, como hijo de Dios. Dice, y preséntalo, dice, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo y como un sacrificio que es agradable ¿a quién? A Dios. Es Dios quien se agrada, hermanos. Es Dios quien se agrada sobre su pueblo cuando su pueblo vive en santidad. Cuando su pueblo se esfuerza. Cuando su pueblo se rinde totalmente a sus pies y le dice, Señor, ayúdame, Señor. Dame esa fuerza. Que tanto necesito, Señor, para vivir una vida totalmente consagrada a ti. Y notemos, Pablo dice, presenta tu cuerpo, pero un cuerpo vivo, no un cuerpo muerto, lleno de pecado, atestado de maldad. Presenta tu cuerpo santo, santificado, consagrado totalmente, porque eso es lo que le agrada a Dios, dice. Oigan, y eso es lo que te hace diferente del resto del mundo. Ese es el parteaguas. Y por sobre todo, porque de esa manera vive cada redimido del Señor. Doble bendición, doble bienaventuranza. Eres afortunado,
Eres dichoso, porque el Señor un día te rescató, el Señor un día te cambió, pero recuerda, vive en santidad. No ensucies esas vestimentas blancas. Preséntate delante de Dios cuando todos los días en santidad. Sigue diciendo Juan, la segunda muerte, dice, no tiene potestad, no tiene poder sobre estos. ¿Quiénes son estos? Los santos. Esta segunda muerte habla de condenación, de juicio. Eso no tiene poder sobre los santos. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es la segunda muerte? La que enfrentan los impíos. Y cada impío, cada inconverso, cada persona que rechazó al Señor, después de su única resurrección, porque no hay dos, su única resurrección estará enfrentando esta segunda muerte en el día del juicio final. Pero sobre los santos, sobre los creyentes, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque somos afortunados. Oigan, porque el Señor un día, sin merecerlo, Dios te rescató y Dios te regaló la vida eterna. Por eso somos afortunados. ¿Cómo no derramar nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo no consagrar nuestra vida totalmente delante de Dios? ¿Cómo no hacerlo? Si tu destino era experimentar la segunda muerte, pero por su misericordia, por su gracia, Dios te salvó, Dios te rescató y lo hizo para que vivas diferente, para que no seas igual a estos que van a experimentar la muerte segunda. Para eso lo hizo. Dice, sino que serán sacerdotes. ¿Quiénes los santos? ¿De quién? Del Dios, dice, y de Cristo. Los santos, los redimidos. Seremos sacerdotes, dice. ¿De quién? De Dios. Y no nada más de Dios, sino que también de Cristo. Juan aquí coloca nuevamente a Cristo al mismo nivel divino de Dios. Oigan, Cristo también es Dios. Y aquellos que dicen que es un semidios o un Dios pequeño, cuán equivocados están. Cristo es Dios y tiene el mismo nivel divino, tiene el mismo poder que tiene Dios. Y nosotros seremos sacerdotes, dice. Cada creyente a lo largo de todos los tiempos seremos sacerdotes. Oigan, y qué orgullosos debemos sentirnos. Qué afortunados debemos de sentirnos. Seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Y no nada más eso, dice, y reinarán. ¿Quiénes? Los santos. Con Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dice, por 1000 años. Qué grande bendición, hermano. Somos sumamente afortunados por la gracia y por la misericordia de Dios. Nada más. Ahora, cada creyente, hermanos, ha sido hecho ya desde el momento que experimentó esa conversión, un sacerdote para Dios y para Cristo. Desde ese momento empieza el sacerdocio. Pero Juan dice
que como sacerdotes estaremos con Él y reinaremos con Él, dice, durante este periodo de 1000 años. Oigan, y cuando este periodo de 1000 años pasen, porque pasarán cuando Cristo venga por nosotros, por su iglesia, con cuerpos ahora resucitados y glorificados, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Qué grande bendición, hermanos. Qué grande dicha. ¿Cómo no derramar nuestra vida en verdad delante de Dios? ¿Cómo no postrarnos en humillación? ¿Cómo no rendir nuestra vida totalmente delante de Dios? ¿Cómo no consagrar? ¿Cómo no esforzarnos por vivir vidas santificadas, vidas que agraden al Señor? ¿Cómo no hacerlo? Si un día estaremos con Él por los siglos de los siglos. Capítulo 22, verso 5 dice, y terminamos. Dice, no habrá allí. ¿A dónde es allí? En el cielo, en la presencia del Señor. Más noche, dice, y no tienen necesidad de luz de lámpara. ¿Quiénes? Los redimidos. Ni de luz del sol, porque Dios, dice, el Señor, ¿qué hará? Los iluminará. ¿A quién? A cada redimido que goza de la presencia del Señor. Dice, y reinarán, notemos, por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es una eternidad en la cual cada creyente, cada persona que ha rendido su vida, cada persona que ha caído de rodillas reconociendo el poder, majestad, gloria del Señor, estará experimentando un día y será por toda la eternidad. Somos grandemente afortunados, somos grandemente dichosos, todo por la gracia y misericordia de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Nosotros, como una muestra de gratitud, no como pago, sino como gratitud. Oigan, consagrar más nuestras vidas al Señor. Buscar la santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Porque es la santidad, hermanos, la que nos diferencia del resto del mundo. Es la santidad del Señor la que nos hace ser diferentes. Pero también es la santidad del Señor la que el mundo ve en nosotros y nos ubica y nos identifica y nos señala como hijos de Dios. Y al hacer eso, el nombre de Dios es glorificado y es exaltado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.